Bueno, muy buenas noches a todas las compañeras, compañeros que se han conectado con este Facebook en vivo nuevamente. Bueno, de Izquierda Socialista, en el Frente de Izquierda Unidad, lo hacemos todos los días lunes a las 20 horas. Entonces le damos la bienvenida a aquellos que se han conectado. Bueno, de Argentina y también una conexión vía Facebook con otros luchadores de otros países. Y queremos agradecer a aquellos que han compartido el vivo del acto del Frente de Izquierda Unidad, el acto virtual que hicimos el 1 de mayo, Día Internacional de las y los Trabajadores, un acto que se vio por miles de luchadoras, luchadores, mujeres, jóvenes de Argentina y de otros países, lo pudimos compartir. Aquellos que lo vieron en vivo el día viernes, 1 de mayo, a las 17 horas, y aquellos que no los han podido ver, bueno, ya las reproducciones han ido ascendiendo, también lo pueden hacer ahora en nuestra página web izquierdasocialista.org.ar. A todos aquellos que se han conectado, que compartieron el acto, que compartieron nuestras propuestas, las de Izquierda Socialista y la del Frente de Izquierda Unidad, los llamamos a seguir conectados en una relación política. Esta semana volvemos a sacar nuevamente nuestro periódico digital, El Socialista Digital, que sale toda la semana, los días miércoles, para que reciban nuestro periódico, para que reciban las notas, las propuestas que estamos haciendo desde nuestro partido. Tenemos un desafío, pelear en medio de la pandemia y después con lo que se viene, ¿no es cierto?, ante gobiernos, grandes empresarios, burócratas sindicales traidores que deciden descargar la mayor crisis capitalista sobre las espaldas del pueblo trabajador, de las mujeres y la juventud. Y para dar una pelea contra todo eso llamamos a fortalecer a Izquierda Socialista. Fortalecer a Izquierda Socialista es fortalecer también, por supuesto, a la unidad de la izquierda que ya logramos con el Frente de Izquierda Unidad. Bueno, si ustedes ingresan a nuestro sitio izquierdasocialista.org.ar, ahí van a ver también los sitios, no solo de Facebook, sino también de Instagram y otras redes de nuestra agrupación nacional de mujeres Isadora, Mujeres en Lucha, que compartimos también desde Izquierda, Mujeres de Izquierda Socialista, con compañeras que se han sumado, del sindicalismo combativo que promovemos con el Pollo Obrero y distintos dirigentes junto al resto de la Mesa Nacional del Sindicalismo Combativo de nuestra juventud, y de nuestra organización internacional, la Unidad Internacional de las y los Trabajadores, Cuarta Internacional, que ya decir que se conecten como parte de conocer las propuestas también de nuestra internacional es ya entrar en tema de la salida del día de hoy por este Facebook de este día lunes. Hoy tenemos un tema especial para abordar, entre todos aquellos que se han conectado, un tema especial porque, ¿cómo se llama la salida que hacemos hoy? Le hemos puesto el título La crisis mundial y el coronavirus. Hay una inquietud muy grande entre trabajadores, jóvenes, mujeres y luchadores, qué es lo que pasa en el mundo. Todos los días los medios, ya sean los diarios o en la televisión, se informa qué es lo que ocurre en tal o cual parte del mundo. Bueno, entonces tenemos hoy el orgullo de dedicarle esta salida a este tema, concretamente la crisis mundial y el coronavirus, y también el orgullo del entrevistado de hoy, que es nuestro compañero Miguel Soranz, dirigente nacional de Izquierda Socialista, de nuestro partido de Argentina, y también dirigente de la máxima conducción de la Unidad Internacional de las y los Trabajadores, Cuarta Internacional. Miguel Soranz ha participado en estos días de una reunión internacional con dirigentes de partidos hermanos que la conforman, así que vamos a ser privilegiados en conocer las novedades de primera mano de los debates, de las resoluciones que se han tomado, bueno, y de la campaña mundial que estamos haciendo para enfrentar la mayor crisis del coronavirus y para que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores.
Saludamos a compañero Alejandro, que está haciendo la conexión una vez más, como todos los días lunes. Así que bueno, vamos, si ya estamos listos, a la presentación de nuestro dirigente Miguel Soranz, y después de la presentación vamos a iniciar ya el reportaje, la entrevista con él, para arrancar con la salida de hoy. Hoy vamos a entrevistar a Miguel Soranz, dirigente nacional de Izquierda Socialista y de la conducción de la Unidad Internacional de las y los Trabajadores, Cuarta Internacional, organización que nuclea partidos de distintos países, entre ellos Brasil, Argentina, Chile, Perú, Venezuela, México, Estados Unidos, Estado Español, Turquía, entre otros. Soranz ingresó a militar en la década del 60 en el PRT bajo la dirección de Nahuel Moreno. Fue dirigente del PST, Partido Socialista de los Trabajadores, y organizador de la Brigada Simón Bolívar, que combatió contra Somoza en Nicaragua a finales de los años 70. Ha militado en distintos países, ayudando a la construcción de partidos revolucionarios, y participa en distintas reuniones y conferencias internacionales. Es un orgullo que lo podamos entrevistar hoy. Bueno, Miguel, estamos conectados, muy buenas noches. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a comenzar entonces la entrevista, que según comentarios previos era de mucha utilidad para todos aquellos que quieran conocer un pantallazo de la situación mundial. Como arranque, como una primera pregunta, podríamos decir, ¿cómo está el mundo hoy con el coronavirus? Bueno, el mundo está sufriendo una calamidad. Lo que está ocurriendo es algo inédito. El COVID-19 afecta a cualquiera, pero lo que más sufren son las y los trabajadores y los sectores populares y los pobres del mundo. Lo sufren tanto en pérdidas de vida como en las consecuencias sociales que ya hay y va a haber con los despidos, con la rebaja salarial y con más hambre. Por otro lado, el coronavirus puso en evidencia el fracaso del sistema capitalista imperialista. Uno de los grandes ejemplos que muestran este fracaso es el que haya saltado por el aire, o saltaron por el aire, todos los sistemas de salud pública estatal, y en especial en los países que se dicen desarrollados, o más concretamente en las grandes potencias capitalistas, porque el fracaso se demostró claramente en Italia, en España, en Francia y en los Estados Unidos, que es la primera potencia capitalista mundial. En Italia ya es casi muy conocido que durante 10 años hundieron los distintos gobiernos de Italia el presupuesto de salud, bajándolo en más de 30.000 millones de euros. Y en los Estados Unidos se puso en evidencia que casi no hay una red muy fuerte de salud pública estatal. Por ejemplo, en Nueva York hay 12 hospitales públicos y 44 hospitales privados. Y la primer potencia mundial es incapaz de producir respiradores masivamente frente a las necesidades dramáticas que tiene el pueblo de los Estados Unidos. Y por otro lado, una de las grandes, además de quedarse en casa, una de las grandes consignas planetarias para combatir el coronavirus es lavarse permanentemente las manos, y nos encontramos en un mundo que tiene 2.100 millones de gente que no puede acceder al agua potable. Sí, una barbaridad. Y la segunda pregunta que te hago es que
si vos viste, ha habido un montón de comentarios que se habla mucho de la crisis económica mundial que genera la pandemia. Inclusive se hacen comparaciones con otros años donde ha habido otras crisis. Ahora, con ese mensaje daría la impresión de que hay una crisis mundial por el coronavirus y no venía una crisis capitalista anterior. O sea que quieren ocultar una crisis capitalista anterior que venía de antes. ¿Cómo lo ves vos a esto? Sí, en parte es así. La crisis económica del capitalismo venía desde antes, ya que nunca lograron recuperarse de la crisis aguda abierta entre el 2007 y el 2008. Y tanto es así que venía de antes que cualquiera que pueda recorrer en Google o donde quiera va a ver que el FMI ya anunciaba a fines del 2019 que en el 2020 se iba a entrar en una posible recesión mundial. Esto antes del coronavirus. Entonces, lo real que el coronavirus mete más leña al fuego a esa crisis capitalista y más bien acelera una debacle instalada de la economía capitalista. El FMI dice ahora que va a haber millones de nuevos desocupados, pero ya había millones de desocupados antes que empezara el coronavirus. Entonces los números antes cómo se entró en el coronavirus, en la pandemia, son bastante escalofriantes. Por ejemplo, al momento de entrar el coronavirus, la ONU, las organizaciones del imperialismo daban 1.300 millones de pobreza multidimensional. ¿Qué es multidimensional? O sea, millones de personas que no cubren, que viven sin las necesidades básicas, o sea, sin salud, sin educación, sin electricidad y sin agua. La propia OIT daba que existían 172 millones sin trabajo, el 60% jóvenes menores de 25 años y 1.400 millones de trabajadores precarios. Y actualmente, hace unos días, se ha dado un número también tenebroso que dice que en el mundo hay 821 millones de personas que se van a dormir con hambre. Y anuncian la posibilidad, la hipótesis, de que puedan morir 300.000 por día en los meses venideros por la cuestión del hambre. Entonces, en un mundo que vive para la ganancia de unos pocos, de una tremenda desigualdad, en un sistema que hay 26 supermillonarios que tienen la misma cantidad de dinero que 3.800 millones de las personas más pobres del planeta, en un planeta que tiene ya más de 7.000 millones de habitantes. Entonces, tanto el coronavirus ahora como el cólera o el dengue o la vuelta del sarampión surgen del caldo de cultivo de lo que es el capitalismo. Surgen de la miseria, del hacinamiento o de la degradación ambiental que producen las multinacionales con una deforestación desmedida, con la minería a cielo abierto, etcétera, etcétera. Por eso para nosotros, más que nunca, está planteado el dilema socialismo o barbarie, o socialismo o catástrofe mundial. Sí, claro, lo reflejábamos el otro día en el acto del 1 de mayo, socialismo o barbarie, la gran injusticia. Contestaste muy bien esa pregunta y es de mucha utilidad, como también te ofrezco a que contestes qué opinión te merece, porque hay una campaña mundial de que los salvatajes millonarios a las empresas o a los bancos, o el mensaje del FMI que está diciendo se deberían condonar las deudas de los países periféricos, dando la idea como que en el medio de la pandemia habría un capitalismo más comprensible, con un mayor rol del Estado, como dicen. ¿Qué opinión te merece este interrogante? Bueno, Giordano, evidentemente ese es un mensaje que también sale del Vaticano y que el gobierno peronista de Alberto Fernández también lo ha planteado.
Pero no existe ninguna posibilidad de capitalismo humanizado, ni este mes, ni el mes que viene, ni cuando termine la pandemia. Lamentablemente, el capitalismo es uno solo. Y por ejemplo, los supuestos salvatajes que vos mencionás, en especial de los Estados Unidos, son para salvar a las multinacionales. Por ejemplo, en el caso de la ayuda, entre comillas, que en marzo anunció Donald Trump, otorgó una ayuda de 2,1 billones de dólares, ¿no es cierto? Que serían 0,0000, que se calcula que es 3 veces más que la ayuda, también entre comillas, que dio Obama para salvar a los bancos en el 2008 y a las automotrices, las multinacionales. Pero ¿a dónde va? ¿O a dónde está yendo la ayuda de Donald Trump? La parte sustancial, que se calcula en 455 mil millones de dólares, van a las multinacionales. Y van como préstamo bancario con garantía del Estado. ¿Esto qué quiere decir? Que si no la pagan, pasa a ser deuda pública del Estado burgués de los Estados Unidos. O sea que lo van a pagar los contribuyentes, trabajadores, sectores populares de los Estados Unidos. Pero por otro lado, en Estados Unidos también hay rebaja salarial y despido. No es cuestión solo de las semicolonias, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Disney World, que hoy día siempre tuvo ganancia, ahora tiene súper ganancia, porque es el pico del entretenimiento por la pandemia, por las cuarentenas. No le tembló el pulso de pagar a más de 100.000 empleados. El otro ejemplo es Amazon, que en este momento es la empresa que más trabaja haciendo envíos de todo tipo, de video, de comida, de libros, de lo que se quiera. Y sufrió huelgas en los Estados Unidos por la inseguridad que ofrecía a sus trabajadores en los almacenes de Nueva Jersey, de Nueva York, y despidió incluso a los que sospechaba que eran activistas. Ahora, sucede que Amazon tiene el récord de ganancias bajo la pandemia. Están haciendo gran negocio. Salió el dato, que también se puede encontrar en Google, no lo inventamos nosotros, que vende $10.000 por segundo. O sea, $600.000 por minuto, y así podemos seguir sacando la cuenta. Y salió la noticia que en una semana de abril, bajo las cuarentenas, el dueño, Bezos, acrecentó su ganancia, su fortuna en 13.000 millones de dólares. Entonces, ¿cuál es la crisis para ellos? ¿Cuál es la ayuda para ellos? Facebook, otro de los que es una de las primeras multinacionales mundiales y ahora están haciendo negocio, en el balance del primer trimestre, o sea que no entra abril en el pico de la pandemia, tuvo un balance favorable de 4.900 millones de dólares, el doble del primer trimestre de 2019. Por eso en todo el mundo, frente a este capitalismo que es único, hay un solo capitalismo, seguimos luchando y reclamando la movilización obrera y popular para que la crisis lo paguen los capitalistas y no los trabajadores, y que se le imponga a estas multinacionales que están en todo el planeta superimpuestos para que se vuelquen millones de dólares para la salud, para el salario, para el trabajo y para la comida de millones que se mueren de hambre. Sí, contundente las cifras y los datos, Miguel, muy ilustrativo. Y ya que nombraste Estados Unidos y Donald Trump, la pregunta es, ¿cómo ve la situación de los Estados Unidos y de Donald Trump? Porque, bueno, todo el impacto de las noticias mundiales que llegan, ¿no? De la famosa inyección con lavandina y todas las apariciones de Donald Trump. En concreto, Estados Unidos y Donald Trump. Esa es la otra pregunta que te quería formular. Sí, bueno,
la situación de los Estados Unidos es muy grave para el pueblo de los Estados Unidos. O sea, se está pagando el desastre del jefe del imperialismo, el señor Donald Trump, y de su política negacionista del COVID-19. Por eso negó y viene negando la medida de cuarentena, que es una primera medida, no es la única medida, pero entonces, ¿cuál es el resultado y la dimensión de la crisis del coronavirus en los Estados Unidos? Un dato: en marzo, el 27 de marzo, había en Estados Unidos, cuando Donald Trump seguía negando el coronavirus, el 27 de marzo había 100.000 contagiados y 1.500 fallecidos en los Estados Unidos. Hoy, 4 de mayo, hay 1.184.100 contagios y 68.489 fallecidos. O sea, es el país, lamentablemente, que encabeza el número de fallecidos en el mundo. O sea, hay más muertos ya en Estados Unidos que los que produjo la guerra de Vietnam, que fueron unos 50.000 soldados caídos en combate. Ahora, no solo, digamos, tiene gran responsabilidad el ultraderechista locoide Donald Trump, pero también de esta crisis tiene responsabilidad los problemas estructurales del capitalismo norteamericano, que un poco lo señalé antes. En primer lugar, la no existencia de un servicio de salud pública estatal. Segundo, que a las multinacionales norteamericanas, que son las primeras en el mundo, solo les interesa sus ganancias, y por eso pactan con Trump la política de que primero la economía y después de la salud. Y tercer lugar, sale a la luz que en la primer potencia capitalista del mundo es uno de los países donde claramente está la desigualdad y el racismo. Por ejemplo, en la población afroamericana tiene 3 veces más contagios y 6 veces más muertes que el resto de la población. En Luisiana, el estado de Luisiana, que tiene un poco más de 4 millones de habitantes, el 70% de los muertos por coronavirus son afroamericanos, pese a que es el 32% de la población de Luisiana. Y en Nueva York, el 34% de los muertos por coronavirus son latinos inmigrantes. Entonces, Donald Trump está sufriendo por eso una grave crisis política y un desgaste, cuando todavía están convocadas las elecciones presidenciales para noviembre. Pero lo nuevo, o el milagro, entre comillas, que ha provocado Donald Trump, es que en un país de bajo nivel de lucha de clases, ha crecido las luchas obreras, fundamentalmente obreras, de los trabajadores, enfrentando el coronavirus y esta política ultra reaccionaria y criminal, ¿no? Ha habido protestas de enfermeras en Detroit, en Michigan, hubo paro de los obreros de la Chrysler Fiat en Detroit, de la General Electric, y también, por ejemplo, de conductores de autobuses en Detroit y Michigan, entre otros. Esta es la realidad de los Estados Unidos, la triste realidad. Qué importante los datos que da sobre el tema de la reacción, de las luchas que se están dando en Estados Unidos, porque es el corazón del imperialismo, y ahí también es importante que se dé, clave que se den esta resistencia y estos reclamos contra Donald Trump. Y si uno baja un poquito más para abajo, otro personaje completamente repudiable lo tenemos en Brasil. En Brasil hay muchas noticias de que Bolsonaro está mal. O sea, en concreto la pregunta es, ¿qué pasa en Brasil? Y si es de verdad, ¿qué datos tenés, nuestros compañeros y demás? Y Bolsonaro parece que está verdaderamente contra las cuerdas. Sí. Es importante la pregunta y tener razón la comparación, porque podríamos decir que Bolsonaro es un poco el Trump
de América Latina. Es otro ultraderechista que llegó a definir que el coronavirus era una gripecita, ¿no es cierto? Y hoy Brasil es el país sudamericano que más contagios y muertes tiene, ¿no? Lleva al día de hoy 100.000 casos de coronavirus y 7.000 muertos, ¿no? Entonces, su nefasta política ha detonado una crisis grave en su gobierno derechista. Renunció el ministro Moros y hay una mayor división, no solo en su partido, sino en el conjunto de la burguesía brasilera, ¿cierto? Por ejemplo, los gobernadores, que son gobernadores patronales opositores que fueron oficialistas o apoyaron críticamente, como le queramos decir, a Bolsonaro, los más destacados, los gobernadores de San Pablo y Río, se dieron vuelta y se oponen a esta política con la cuestión de la cuarentena. Entonces, desde el inicio de la llegada del coronavirus, el pueblo brasileño ha venido reaccionando con cacerolazo, que en Brasil le dicen panelazo, ¿no es cierto?, en los balcones. Y ha habido varias huelgas parciales por recuperación de despidos, pero esos cacerolazos pasaron rápidamente a la consigna de fuera Bolsonaro. Es uno de los países donde más los pueblos están levantando que se vaya el gobierno en medio de la pandemia, ¿no? Entonces, lo que sí no se ha logrado, aunque está contra las cuerdas Bolsonaro y podría caer, no se ha logrado un movimiento unitario que tumbara a Bolsonaro, como lo vienen reclamando los sectores clasistas y de la izquierda revolucionaria y la izquierda en general, entre ellos nuestra sección brasilera, ¿no es cierto?, la Corriente Socialista de los Trabajadores, CCT, que actúa dentro del PSOL. Nuestro dirigente Babá, que es concejal de Río de Janeiro, incluso ha hecho una propuesta de generar un movimiento para no pagar la deuda, para volcar todos los fondos para enfrentar el coronavirus, ¿no es cierto? Y desde la CCT, como de la Central Clasista de Izquierda con Luta y otros sectores de la izquierda como el PCTU, Lucha Socialista y otros, reclamaron para este 1 de mayo la posibilidad de que las centrales sindicales, aunque sean burocráticas, que estaban barajando hacer un 1 de mayo virtual, convocaran a un acto unitario con la consigna fuera Bolsonaro y que se preparara una huelga general. Justamente no hubo finalmente ese acto común y tampoco la CUT termina de levantar fuera Bolsonaro. ¿Y cuál es la realidad? Que si no se ha generado esa movilización obrera, popular, para tumbar a Bolsonaro, es por responsabilidad de la dirección del PT, del Partido de los Trabajadores, el partido de Lula y de Dilma, que solo hacen una oposición parlamentaria pensando en futuras elecciones, no tienen ningún interés de movilizar para tumbar a Bolsonaro. Por eso en Brasil, como en todo el mundo, es clave luchar por lograr una dirección, construir direcciones revolucionarias alternativas, porque el PT y toda esta dirección ya hundió al Brasil, porque ya gobernaron para los de arriba. Gracias a ellos se creó una confusión y vino Bolsonaro. Por eso en Brasil la CCT y otros sectores estamos tratando de que se constituya un frente de izquierda, que haya una alternativa en Brasil de dirección. Bueno, Miguel, estamos muy bueno el reportaje, ya están llegando algunas preguntas. Yo te propongo lo siguiente, vamos a seguir con el reportaje, llamamos a quienes están conectados a que se mantengan la conexión. Vamos a hacer un paréntesis te propongo eso, hacer un paréntesis para compartir un testimonio desde Neuquén de nuestra compañera Angélica Laguna, que es actual concejala de Izquierda Socialista y del Frente de Izquierda Unidad, fue diputada provincial Angélica en 2 oportunidades, luchadora docente de siempre,
es parte de la directiva de Aten por la minoría y a su vez es integrante de la mesa del plenario del sindicalismo combativo. Podríamos decir que cuando los dirigentes sindicales traicionan, hay dirigentes sindicales y la izquierda que luchan. De manera que estamos en un contacto con ella, nos mandó un video de todo lo que está haciendo nuestro partido Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad en Neuquén y en particular el apoyo de Angélica. Yo lo que te propongo es, pasamos un video con este testimonio y seguimos adelante con el reportaje y las preguntas. Perfecto, Giordano, perfecto. Vamos entonces, Alejandro. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Mi nombre es Angélica Lagunas. Soy concejala del Frente de Izquierda Socialista, en la ciudad de Neuquén Capital. Quería comentarles a ustedes distintas situaciones y reclamos que venimos llevando adelante en nuestra provincia y en la ciudad de Neuquén. Uno de ellos tiene que ver con una situación muy compleja que se dio, que permitió que un barrio completo salga a la calle a reclamar y a repudiar la liberación que realizó la jueza Malvido de una pareja que había sido acusada de abuso sexual infantil. Esta irrupción de la gente en la calle permitió no solo que la jueza se baje de la causa, sino que además encarcelen nuevamente a esta pareja que había sobradas pruebas que los incriminaban en el hecho. Esta situación fue muy importante porque permitió que la gente en la calle dijera con claridad a toda la justicia que está en contra de, por ejemplo, lo que están haciendo hoy, que es liberar a violadores, femicidas, abusadores y a los corruptos. Repudiamos y rechazamos esta definición de la justicia y de los distintos gobiernos. Por otro lado, tenemos que comunicarles que los trabajadores de la educación del Neuquén también estamos reclamando, porque hay centenares y centenares de trabajadores que no han cobrado el salario del mes pasado. Y hay alrededor de 1000 compañeros y compañeras que no han podido tomar cargos u horas, por lo tanto están desocupados. Fuimos a la Casa de Gobierno a reclamar y allí la policía intentó iniciarnos una causa y que firmáramos un acta. Por supuesto que hemos rechazado esto y le exigimos al gobierno de la provincia que ponga ya en pie un mecanismo que permita que todos los trabajadores de la educación tomen horas y cargos y que de esta manera tengan un salario para poder soportar esta cuarentena. Por otro lado, los trabajadores de la salud de la provincia también vienen reclamando la necesidad de que se equipe todos los hospitales y que se les permita tener los suministros necesarios porque están en la primera línea de fuego enfrentando a este virus sin las condiciones que debiera garantizarle el Estado provincial en este caso. Por eso han realizado abrazos a hospitales, realizaron marchas y vienen aumentando el reclamo en la calle porque sienten que la respuesta de quienes tienen que garantizar estos suministros no llega. Por eso insistimos, el presupuesto para salud tiene que estar, no se tiene que liberar ni un solo centavo para el pago de la deuda externa y necesitamos un fondo de emergencia ya para que la emergencia sanitaria cuente con el dinero necesario. Por otro lado, se dio una lucha tremenda de los mineros de Andacollo. Esos mineros que hace años vienen reclamando en defensa de sus puestos de trabajo y de sus salarios. Hacía 2 meses que no cobraban el sueldo, pero además tenían una amenaza fortuita de que la empresa cerraría y que se quedarían sin sus puestos de trabajo. Los mineros tuvieron que romper la cuarentena en primer lugar para realizar un corte de rutas en el norte neuquino y luego decidieron venir hasta la ciudad de Neuquén Capital. Sí, nosotros todos los compañeros estamos acá porque estamos cansados del manoseo, cansados del manoseo para los empleados, la plata se la llevan los de arriba y los que menos cobramos somos nosotros. Estamos cansados de que todos los meses nos pase lo mismo con esta empresa, con el gobierno, que no nos den respuesta y de acá no nos vamos a mover hasta que nos vayamos con nuestro sueldo y con una garantía de que nuestra continuidad laboral va a seguir, porque dependemos 238 familias de este yacimiento. Entonces no queremos que nos mientan más en la cara, estamos cansados de que nos mientan. Creo que todos mis compañeros que están acá podrían estar tranquilamente en su casa, pero no, nosotros estamos peleando por nuestros derechos, estamos peleando por lo que nos corresponde. Así que de acá no nos vamos si no nos pagan. ¡Vamos, muchachos! ¡Jamás serán vencidos! ¡Mineros unidos jamás serán vencidos! Aquí
producto de la rebelión que se mostró con esta lucha que llevaron adelante, los tuvieron que recibir el propio gobierno de la provincia con la fiscalía mediando, y lograron, luego de semejante movilización y semejante viaje para llegar aquí a la Casa de Gobierno, lograron tener el pago de los salarios. El lunes cobrarían el salario del mes pasado y el día 7 de mayo cobran el salario de este mes. Por supuesto que esta conquista tiene que ver con la lucha. Convocamos a todos los compañeros y a las compañeras a defender las condiciones sanitarias, laborales y salariales en la calle, porque está claro que no hay cuarentena sin salario y no hay cuarentena sin trabajo. Mineros unidos jamás serán vencidos. Mineros unidos jamás serán vencidos. Bueno, he compartido este testimonio de luchas obreras y populares que se están dando en Neuquén y el apoyo de nuestro partido, de nuestra compañera concejala de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad, Angélica Laguna. Bueno, agradecemos esta conexión y si sigue conectado Miguel, que debe seguir conectado, claro está, seguimos adelante entonces con la entrevista. Estamos entrevistando a Miguel Során, dirigente nacional de Izquierda Socialista y de la Unidad Internacional de las y de los Trabajadores Cuarta Internacional. Así que seguimos entonces, Miguel, con la entrevista. Quedan algunas preguntas que yo tenía preparado y si ya se están uniendo con opiniones de quienes se han ligado a esta entrevista y están conectados. Una de las preguntas que te quería hacer es, vos escribiste una nota sobre el mundo que se viene después del coronavirus, y hacía referencia a Henry Kissinger. Bueno, es un conocido, digamos, político imperialista de larga data, capaz que muchos no lo conocen, pero es una referencia, Henry Kissinger, que dijo que si se fracasa en cómo responder a la crisis, entre comillas, podría incendiar el mundo. ¿A qué se refería Kissinger con eso? Porque hay una pregunta también de quienes se han conectado diciendo, ¿se vienen estallidos sociales en todos lados? Porque ni las guerras mundiales generaron una crisis sanitaria de pobrezas tan globales. En concreto, esa es la pregunta, Miguel. ¿A qué se refería Kissinger cuando decía esta frase, no? Claro. Sí, lógico. Kissinger tiene 96 años, fue el que estuvo en la derrota de Vietnam. Pero es un zorro viejo y lógicamente sabe que es una crisis muy grave y está preocupado. Por eso se escriben tantos artículos, casi todos los días hay un nuevo artículo, un nuevo libro, qué va a pasar con el mundo, porque los propios voceros y periodistas, las plumas del sistema, tienen dudas y tienen miedo. Más cuando la pandemia no ha terminado. Ni se sabe cuándo terminará. Nosotros como socialistas revolucionarios lamentamos a veces dar malas noticias, pero tenemos que decir que vamos a una crisis económica capitalista mucho más grave y probablemente a raíz de eso iremos a grandes confrontaciones sociales. Estamos en medio de esa crisis grave, porque ya hay millones sin trabajo, ya hay millones que le han rebajado el salario, que ha sido nuevos marginados en el mundo de la sociedad, más millones con hambre. Por eso creemos, y eso debe creer también Kissinger, de que los pueblos van a salir a enfrentar al imperialismo y a sus planes. Y porque como dice siempre nuestro compañero José Boda, dirigente obrero petrolero, solo la lucha salvará la vida y a los trabajadores. Entonces, esa lucha para tratar de que la debacle no la paguen los trabajadores está planteada también en la perspectiva de que hay que terminar con el sistema capitalista y reemplazarlo por gobierno de trabajadores y por una sociedad socialista. Esto puede sonar como una consigna utópica,
pero sin embargo es una necesidad. Nosotros decimos, no es fácil, pero es una necesidad objetiva de la realidad. Ya el mundo capitalista está estallando por los 4 costados. Pero ahora, tan trágico es el sistema capitalista que no hay garantía, por ejemplo, de que haya una vacuna para el coronavirus. Y cuando la haya, que no sea gratis y no sea de una aplicación masiva. En estos días, el premio Nobel Joseph Stiglitz ha escrito un artículo muy interesante denunciando a la industria farmacéutica. Stiglitz confirma lo que venimos diciendo siempre, denunciado siempre los socialistas, que por las ganancias, los privados, los laboratorios privados, mundiales, multinacionales, ponen obstáculos para derrotar la pandemia. Esta pandemia y las otras. La vacuna está atrasada porque justamente hay una pelea para ver quién va a lograr la prioridad. Él denuncia, por ejemplo, el caso de la vacuna PC-13, que es una vacuna especial para distintos casos de neumonía, especial para el caso de neumonía en bebés. Ahora, no se usa masivamente por la existencia de la propiedad monopólica del laboratorio norteamericano Pfizer, porque esa vacuna cuesta cientos de dólares. Él da el caso de la India, donde mueren anualmente más de 100.000 niños porque no se garantiza pagar esa vacuna. Entonces esto muestra la necesidad del socialismo, digamos, dude quien dude. Kissinger por eso está asustado, porque sabe que las masas están hartas de mentiras y ahora van a estar hartas de que le bajen el nivel de vida y de que ellos o sus parientes hayan muerto. Entonces, esta es el temor que tiene Kissinger. Claro. Y haciendo referencia con la otra próxima pregunta que te quería hacer, esto de si se podría incendiar el mundo, claro, todos recordamos 2019. En 2019 se desató una rebelión obrera y popular de trabajadores y los pueblos muy fuerte. Bueno, en Latinoamérica tuvimos el epicentro en Chile, con Chile, ¿no? Los trabajadores, la juventud de Chile contra Piñera. ¿Qué pasó con ese proceso del 2019 que fue tan rico y tan importante? Bueno, sí, la pregunta es oportuna porque hay una discusión porque evidentemente ¿qué va a pasar en un futuro con lo que nosotros definimos como una oleada revolucionaria? Porque sí hay una realidad que es evidente que la pandemia paró coyunturalmente el proceso de grandes movilizaciones callejeras, como vos bien señalás, el ejemplo de Chile. En este momento en Chile, desde marzo, la última movilización fue la marcha que es histórica de más de 4 millones de mujeres chilenas el 8 de marzo, el Día de Lucha de las Mujeres. Después, al entrar fuerte el coronavirus y decretarse la cuarentena, no se repitieron más movilizaciones, pero nosotros creemos que es un repliegue de las masas para protegerse del contagio, que no ha habido ninguna derrota, ningún cambio. O sea, Piñera se salvó, pero no tiene garantizado el futuro el señor Piñera. Porque desde ya también se discute mucho con cuál va a ser el futuro si las medidas de control policial, de militarización impuestas en esta pandemia en el mundo se van a sostener. Lógicamente los gobiernos capitalistas van a usan la pandemia y van a querer dar continuidad a esas medidas de control represivo después. Pero otra cosa es que van a decir y van a hacer las masas, el movimiento de masa, porque hoy día hay muchas luchas, no es que se cortó 100% el proceso, son luchas parciales. Las más destacadas fueron las huelgas en marzo en el norte industrial de Italia, donde
los trabajadores, el proletariado italiano que no venía luchando, paró para que se respetara la cuarentena. Paró la fábrica de armas Beretta, que evidentemente fabricar pistolas, armas, no es ninguna prioridad, ¿no es cierto? La lucha de Estados Unidos que cité, la huelga internacional de la APPS, o sea, de los deliveries internacionales, el cacerolazo y huelgas en Brasil, la protesta en los barrios populares y el enfrentamiento con la policía en París, las huelgas en Argentina como la de Penta o las protestas de los trabajadores. Y hay un caso nuevo que es muy importante, que es el primer caso de vuelta de la rebelión popular, que es el Líbano. Entre el 21 y fin de abril, el pueblo libanés que había iniciado un proceso de insurreccional a la par que Chile, fue el 17 de octubre del año pasado, que tiró abajo gobierno, obligó a que el gobierno burgués del Líbano suspendiera los pagos de la deuda, volvió a salir entre el 21 y el 27 de abril a la calle en caravanas de autos y motos, libaneses y libanesas con barbijos gritando revolución. O sea, eso también se puede buscar en Google, no es un invento nuestro. Y hasta se quemaron bancos, hubo represión, pero es el primer hecho en este periodo de 2 meses de pandemia, donde no es una lucha aislada, sino que retoma la movilización general. Por eso un poco anticipa el Líbano la preocupación que hablábamos antes de Kissinger o del diario británico Financial Times, que también se preocupa, ha escrito, bueno, que hay que responder, hay que ver los sectores más marginales. Entonces, nosotros como internacionalistas desde la UITSI y todas nuestras secciones nos preparamos, ahora estamos acompañando ese proceso, pero nos preparamos para, una vez pasado el pico de la pandemia, para apoyar e impulsar estas movilizaciones que van a venir y puede haber hasta nuevas insurrecciones y nuevas revoluciones. Buenísimo, Miguel. Yo tengo un montón de preguntas, podría seguir. Se están acumulando inquietudes de las compañeros en Facebook. Entonces, como tenía varias preguntas más, te las voy a mencionar a dos en una, digamos, las próximas 2 porque tienen punto de contacto y para que vos prepares una única respuesta. Una era porque, bueno, los partidos hermanos de izquierda socialista que conformamos la UITSI están participando. Muchos conocemos acá lo que está haciendo izquierda socialista, pero sabemos que nuestros partidos hermanos están también actuando en la realidad. Un poco entonces, si podés contar a la audiencia qué está haciendo la militancia de nuestra internacional. Y en segundo lugar, es la otra pregunta que vos la puedas contestar también al unísono, es que la UITSI elaboró un programa de emergencia mundial para responder a esta situación. Si podés resaltar las principales propuestas políticas, esto de que decías vos, de que para que la crisis la paguen los capitalistas, ¿qué propuestas estamos haciendo a nivel de la UITSI? Sí, por supuesto, Giordano. Desde ya, en todos los países que actúa la UITSI, en Europa, en Turquía, en los Estados Unidos, en Centroamérica, en Latinoamérica. Recientemente nuestra sección simpatizante del Movimiento Socialista de los Trabajadores de la República Dominicana intervino en una movilización de masa que hubo para anular elecciones fraudulentas, por ejemplo. O en el Estado español, en Barcelona, nuestra sección Lucha Internacionalista, en un país donde el franquismo todavía rige bajo un gobierno supuestamente de izquierda, que es el partido del PSOE, Podemos y del Partido Comunista, salen todos los días con los militares a informar sobre el coronavirus, reclamó el derecho a hacer un acto de protesta y fue prohibido legalmente, ¿no es cierto? Entonces, estamos interviniendo, como en Brasil y acá, en todos lados, en el proceso concreto. También difundiendo en forma habitual nuestras proclamas. Justamente, vos lo señalabas antes, el sábado
2 de mayo, la dirección de la Internacional de la UITSI se reunió en forma virtual con los camaradas de Europa y América Latina para evaluar la situación y los pasos a seguir. Porque nosotros desde enero estamos transitando un debate hacia el 7º Congreso Mundial de nuestra Internacional, que estaba citado para julio. Es un congreso abierto con muchos invitados, organizaciones y militantes, incluso de distintas organizaciones de Estados Unidos, de Italia, de Colombia, de Portugal, de Noruega, de Nicaragua, de Bolivia, entre otros. Bueno, ante la situación de la pandemia, manteniendo los mismos objetivos, se resolvió, eso ya a la militancia lo doy como en el primer momento que lo hacemos público, lo hemos postergado para diciembre, esperando la posibilidad de poder concretarlo. Y para nosotros los objetivos siguen siendo los mismos que cuando lanzamos el 7º Congreso, y más con la agudización de la crisis del capitalismo. Entonces, el Congreso, nuestro 7º Congreso, es un paso más en la pelea internacional por construir una nueva dirección revolucionaria. Por eso, uno de nuestros objetivos, consignas permanentes, llamar a la unidad de los revolucionarios en el mundo. Justamente el Congreso nosotros lo queremos hacer con invitaciones abiertas, porque queremos abrir un debate con toda la izquierda revolucionaria. Nuestra revista, Correspondencia Internacional, es parte de esta difusión de nuestros objetivos. Justamente sacamos una edición en papel en marzo y ahora la hemos puesto a disposición en forma virtual en las páginas de la UITSI ORG, ¿no es cierto? Ya está en español, inglés y portugués, y próximamente va a estar en francés. Entonces, estamos en plena lucha en las condiciones en las cuales estamos. Nuestras secciones editan periódicos y boletines en forma digital, se dan charlas y debates internacionales vía la web, y en esta reunión del sábado hemos confirmado 2 campañas, ¿no es cierto?, que está ligado a nuestro llamamiento internacional. Está ligado a lo que vos me preguntabas sobre cuál es nuestro programa, cuál es nuestro eje. Nosotros estamos confirmando una campaña que ya estaba en el llamamiento, que es por un plan global de emergencia obrera y popular. Hacer un movimiento internacional para este plan de emergencia basado en dejar de pagar la deuda, en luchar por un frente de países deudores. Por ejemplo, en África ya se anunció ayer de que habría varios gobiernos que están planteando constituir un frente para no pagar. Y en segundo lugar, imponer impuestos progresivos en todos los países del mundo a las multinacionales. En un plan más global que plantee la lucha por los sistemas únicos de salud estatal y la nacionalización de la salud privada y de los laboratorios para que haya un plan de salud y de investigación y producción de vacunas para el coronavirus y para todas las enfermedades. Entonces, esto es la perspectiva de un programa de lucha por el gobierno de los trabajadores y el socialismo en el mundo. Pero el centro de nuestro llamado, y que lo ratificamos en la reunión del 2 de mayo, es proponer constituir un movimiento internacional de unidad de acción por este plan global y para que la crisis no la paguen los trabajadores. Y con un llamado que es un llamado abierto a organizaciones obreras, organizaciones populares, organizaciones de lucha de las mujeres, de la juventud y de toda la izquierda revolucionaria mundial. Esto es lo que estamos proponiendo. Bueno, Miguel, a ver, ¿cómo encaminamos la última parte de esta rica entrevista? Que ya se mezclan inquietudes de mías que quisiera seguir preguntando con la de los que se han conectado. Yo te propongo lo siguiente. Te hago algunas formulaciones de preguntas, vos vas pensando las respuestas y mientras vos pensás las respuestas, vamos a pasar también testimonios de tipo video que hemos hecho con la lucha de la jornada de protesta de los hospitales del 28
pasado en la Ciudad de Buenos Aires, el triunfo de los trabajadores de Bedtime y un video que nos han llegado de los compañeros nuestros que han hecho de La Matanza. Así que yo te formulo las preguntas, vamos a los videos y después vos contestás. Las preguntas son, hay una que no estaba, hay muchas otras preguntas, ¿no? Pero muchas estaban contempladas en las que ya te formulamos. Hay una pregunta que dice, ¿qué opina Miguel Sorans respecto de la idea de que la salida de la pandemia se va a fortalecer la posición de China en detrimento de Estados Unidos? Y respecto de la idea de que esta situación podría acrecentar la posibilidad de una tercera guerra mundial. Bueno, es una pregunta. Hay una pregunta que está semi-contestada también de cómo, pero se puede hacer una reflexión final, ¿cómo hacemos para unir a los millones que luchan para que puedan ganar? Bueno, Miguel recién se refería al programa y a la necesidad de unir a los revolucionarios del mundo en un llamado precisamente para enfrentar toda esta situación. Y yo tenía una pregunta final porque, bueno, no hemos hablado del acto del Frente de Izquierda Unidad de Argentina, pero ¿cómo viste vos el acto virtual del Frente de Izquierda Unidad de nuestro país? ¿Alguna reflexión que puedas hacer? Mientras vas pensando las preguntas, apelamos entonces a Alejandro a que pueda pasar los testimonios, los videos de lucha que tenemos previsto. De Izquierda Socialista, estamos enfrente del Hospital Italiano, con la interna, con los delegados, trabajadores, muchos están aplaudiendo desde adentro. Una jornada de protesta. Nosotros recibimos hace unos días, a partir de que compañeras trabajadoras de un servicio dieron positivo, la dirección sacó un comunicado culpándonos de que en realidad nos contagiamos por trabajar de manera irresponsable y no cuidarnos. A partir de una asamblea muy grande que se hizo el día de ayer, hicimos un repudio generalizado, por lo cual la dirección tuvo que tirarse atrás y retractarse ante esos dichos. Por insumos, por protección, para que se hagan los test a todos los trabajadores profesionales de la salud. Bueno, en nombre de Izquierda Socialista, en el Frente de Izquierda Unidad, dándole el apoyo a todos los trabajadores de la salud, que son un gran ejemplo. Plata para salud, no para la deuda externa, impuesto especial a los ricos, a los millonarios, los grandes empresarios, para poder ponerle plata a los hospitales públicos y apoyar a sus trabajadores que están en la primera línea. Todo el apoyo entonces a este reclamo en el día de la fecha. Todo lo que necesita. Hoy obtuvimos el compromiso de la empresa de pagar nuestra deuda, de los haberes adeudados. Obtuvimos el retroceso a la intención de despedir a más de 30 compañeros, y con lo cual aseguramos la fuente de trabajo de todos los compañeros de Time. El país está atravesando una grave crisis social. Miles de despidos, millones de trabajadores en negro y cuentapropistas sin ingresos. Los hospitales no están preparados para asistir la pandemia. Faltan médicos, enfermeras, camas, respiradores e insumos. Los trabajadores de la salud tienen altos porcentajes de infectados. Aumentan los femicidios. Las medidas del gobierno no son suficientes. Hace falta imponer impuestos a los ricos y los grandes grupos económicos y dejar de pagar la deuda externa. En La Matanza la situación es alarmante. La mitad de la población, 1.200.000, son pobres. Hay 122 villas y asentamientos. Los barrios se inundan generando caldo de cultivo para el dengue y enfermedades respiratorias. En los barrios pobres de Catán estamos preocupados porque la comida no alcanza. Cuando los vecinos nos acercamos a la delegación municipal, nos dicen que no hay mercadería. Es una vergüenza y Espinosa miente. La salud es un desastre. Tenemos solo una cama para 1000 habitantes.
Hace más de 5 años se construyeron 2 hospitales que están vacíos. El gobierno nacional prometió abrirlo, pero no cumplió. El peronismo gobierna La Matanza desde hace casi 40 años. Antes con Vidal, ahora con Kicillof, Espinosa y Magario los problemas siguen. El municipio tiene ahorrado más de 11.000 millones de pesos. Los tiene que poner ya para los hospitales y los alimentos para los sectores más vulnerables de nuestro distrito. Reclamamos una cuarentena sin hambre, despidos ni rebajas salariales, que se destinen los 4.500 millones de dólares que iban a pagar la deuda externa a la salud y los gastos sociales. Defendamos el proyecto del Frente de Izquierda de crear un fondo con impuesto a los ricos y las grandes empresas, que la crisis la paguen los capitalistas y las multinacionales. Bueno, Miguel, estamos conectados nuevamente. Hemos visto distintos videos de presiones de lucha, de triunfos importantes, como el del Betán, muy importante, ¿no? Para los trabajadores, los sectores populares en nuestro país, que cuando se lucha no solo se ve traiciones como la CGT y los dirigentes sindicales, sino que también se pueden ganar. Entiendo que vos habías anotado, Miguel, las últimas preguntas que te habíamos formulado y eran las que algunos que se han conectado preguntaban, así que te dejamos las palabras finales, son esas las reflexiones finales que vos puedas hacer. Bueno, muchas gracias y espero que no se hayan caído. Pero bueno, es parte del debate mundial y de la crisis. Sobre la pregunta de si de que del coronavirus va a salir fortalecida, de la crisis del coronavirus, si va a salir fortalecida China sobre Estados Unidos y que por eso en un futuro puede haber un peligro de una tercera guerra mundial. Esa era la pregunta. Bueno, nosotros tenemos otra visión bastante opuesta a esto. En primer lugar, China se debilitó con el coronavirus. Se ultra debilitó y es parte del capitalismo mundial. La crisis le está llegando y le va a llegar a ellos. Primero, por eso su futuro está por verse. Se debilitó frente al mundo, pero también se tuvo una debilidad relativa frente a su propio pueblo. China demostró que China capitalista no era lo que se decía, sino que hoy está bastante ratificado que el coronavirus surgió de China y no de ninguna conspiración como inventó Trump, sino que tiene un origen animal, que tiene que ver con la crisis ambiental, pero también tiene que ver con los grados de miseria que tiene China, que todavía sostiene una alimentación basada en compra de animales vivos en mercados públicos de miles de millones de personas. De personas. Pero además se debilitó internamente porque los trabajadores y el pueblo chino vivió claramente la irresponsabilidad la responsabilidad del Partido Comunista China sobre el atraso que hubo en informar la enfermedad. Hay que recordar que la dictadura censuró al médico que había avisado en diciembre sobre que era una enfermedad extraña. Y ese médico fue censurado y terminó muriendo en enero de coronavirus. Hay otra médica que también fue censurada. Y hubo muchas protestas en China y eso el pueblo chino no lo va a olvidar. Segundo o tercero, China va a tener probablemente también las rebajas salariales y los despidos que tiene el resto del mundo capitalista. ¿Cómo va a responder el proletariado chino? Hay que recordar que, aunque no se sepa mucho de esas noticias, en China ha habido durante estos años muchas grandes huelgas y mucha organización sindical clandestina. Entonces, está por verse también qué va a pasar en China. Y sobre la guerra, entonces, la posibilidad de tercera guerra mundial es muy remota porque contra lo que se cree. Una cosa es el discurso de Trump,
vende humo para su gente, para echarle la culpa a China de los retrasos económicos, etcétera, etcétera. Y otra la realidad. En realidad, China y Estados Unidos son socios. Hay que recordar que en China hay más de 65.000 multinacionales instaladas, gran parte de ellas norteamericanas. Entonces ellos son socios en el sistema capitalista mundial. Ellos contribuyen para tratar de seguir explotando y sacarle ganancias, plusvalía al proletariado chino para que la Ford, para que los McDonald's en China, Boeing, que está en China, la Coca-Cola, que está en China, saquen super ganancias. La Ford y la General Motors venden más autos en China que en los Estados Unidos. Entonces, esa es la realidad. Y entonces está muy remota. Podrá haber escaramuzas, podrá haber roce, pero no hay ninguna perspectiva inmediata de Tercera Guerra Mundial. Y sobre lo último, para tratar de cerrar, sobre mi opinión sobre el acto del FIT, Unidad, yo creo que fue un gran hecho, muy positivo, que tuvo un carácter claro internacionalista, que impactó a la vanguardia luchadora del mundo. Los 4 partidos hemos difundido a través de nuestros compañeros y militantes internacionales el acto. Nuestras secciones de la UIL lo han difundido. Entonces queda pendiente iniciativas como la conferencia latinoamericana convocada por el FIT Unidad, que se postergó simplemente por la coyuntura de la cuarentena. Pero cuando haya condiciones, hay que realizarla, y de izquierda socialista y de la OI vamos a dar pasos para concretarla, porque va a ser un evento que va a también tener, va a ser un polo de atracción internacional, y esa conferencia, que también va a ser internacionalista, va a ser muy importante porque va en la línea de nuestro llamado a formar un movimiento internacional unitario de unidad de acción amplia para combatir los intentos del imperialismo y de los gobiernos capitalistas en descargar sobre las masas y el movimiento obrero los efectos de esta crisis. Entonces, seguimos valorando tanto la realización del acto del 1 de mayo como iniciativas tan positivas como una futura conferencia latinoamericana. Bueno, Miguel, hemos terminado con la entrevista, con las preguntas. Hubiésemos querido seguirla, pero estamos ya en 1 hora 10 de salida. Ha habido mucha interacción. Bueno, seguramente quedaron inquietudes y demás para seguir conversando y seguir dialogando. Gracias por tu tiempo, en el sentido de que las tareas, tanto de la conducción de Izquierda Socialista como de la Internacional, son muy demandantes, de haber podido hacer esta salida y esta entrevista con estas preguntas, con todas las inquietudes, que seguramente se han complacido en gran parte porque eran muchas de las inquietudes de nuestras compañeras, compañeros de Izquierda Socialista y de un montón de luchadores en Argentina y en otros países. Así que bueno, agradecido entonces por la predisposición para esta entrevista, y para terminar vamos a pasar, y ya dejo estas palabras finales porque ya lo comprometemos a Alejandro. Cortamos con nosotros, pero que no se vaya la audiencia, porque queremos compartir algo que ha sido muy reivindicado, pero que fue la internacional, el himno internacional de las y los trabajadores, que músicos, ya sean militantes, simpatizantes y demás del Frente de Izquierda Unidad, elaboraron para el 1 de mayo. Entonces, bueno, digo que ha sido muy emotivo porque me han llegado, digamos, mensajes donde a muchos se le cayeron las lágrimas por la entonación de la internacional. Así que bueno, agradecido entonces por todos aquellos que se han conectado, y pasamos con Alejandro al final de la salida de hoy con la internacional que se cantó en el cierre del acto del Frente de Izquierda Unidad en este 1 de mayo virtual, acto 1 de mayo virtual del Frente de Izquierda del viernes pasado. Gracias, Miguel. Saludo entonces a los partidos hermanos de la Internacional, y pasamos a entonar las estrofas de la Internacional con lo que se pasó el otro día en el acto del 1 de mayo.
arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan, y gritemos todos unidos, ¡viva la Internacional! Removamos todas las trabas que oprimen al proletario. Cambiemos al mundo de base, hundiendo al imperio burgués. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la Internacional. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor por la Internacional. El día que el triunfo alcancemos, ni esclavo ni hambrientos habrá. La tierra será el paraíso, la patria de la humanidad. El hombre es hermano, Derechos iguales tendrá. Los odios que al mundo envenenan, del mundo lanzados serán.